Tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a esta conferencia dada por la doctora María Teresa González Herrera. Voy a leer su semblanza curricular. Es licenciada y maestra en Psicología Social y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa con el tema Instituciones de Educación Superior como promotoras del bienestar psicosocial en México, donde coordinó la aplicación de la encuesta nacional para centros de salud mental universitaria. Con la doctora Carolina Santillán Torres, coordina el grupo de trabajo Atención Psicológica para Estudiantes Universitarios y del Bachillerato de México, en Comexo y la Escuela de Verano desde la primera edición. Ha impartido varias ponencias y conferencias magistrales relacionadas con la institucionalización de la salud mental en entornos educativos. Ha publicado artículos científicos y divulgación, así como 7 capítulos acerca de sus intereses temáticos: la salud mental en entornos académicos, la democratización de la salud mental, metodología de investigación para el análisis social y organizacional, el trabajo emocional, diagnóstico comunitario y organizacional, discriminación en México entre universitarios. Le damos la bienvenida a la doctora María Teresa González. Muchas gracias, Juan Martín. Es un gusto para mí estar aquí. Por favor, confírmeme si se puede escuchar, porque no había Se escucha utilizado. bien, Tere. Ah, qué bueno, no había usado este micrófono. Es muy grato para mí estar hoy aquí en este proyecto que alguna vez se nos ocurrió a la doctora Carolina Santillán y a mí. Y hoy vemos en esta segunda edición mucho interés y nos da muchísimo gusto. Hemos visto a lo largo de lo que llevamos de actividades en la semana, pues talleres. Hoy tuvimos en la mañana un taller, una conferencia, diferentes temáticas, distintas perspectivas, distintas instituciones y vamos, estamos a la mitad apenas, ¿no? Y entonces es muy gratificante ver todo el interés que despierta y los perfiles, que ya les hablaré un poco de esto, de los perfiles que se han inscrito a la escuela de verano. Entonces, sin más preámbulo, creo que a veces más que la presentación por los grados académicos, vale la pena hablar de nuestro lugar de enunciación, ¿no? De quiénes somos, por qué nos interesan estas temáticas. Yo soy psicóloga social y hice bueno, además de trabajar en ámbitos comunitarios, también hice una estancia en la UAM, en la UAM Iztapalapa, relativa a temas organizacionales. Y el tema justo fue la institucionalización de la salud mental en las universidades. A mí me llamó mucho la atención que esta incursión de la promoción de la salud mental en espacios educativos estaba escasamente analizada desde la perspectiva social y organizacional. Veía muchos análisis clínicos desde la perspectiva clínica, psiquiátrica, sobre la prevalencia de sintomatologías, la comorbilidad de algunas de estas, pero veía poco analizado el tema de aspectos e implicaciones sociales y organizacionales. Este es mi lugar de enunciación y lo que voy a hacer es presentar los datos de la encuesta nacional de centros de salud mental en espacios, en universidades. Ahorita les voy a mostrar espacios educativos, pero fundamentalmente en universidades. El proyecto es un proyecto mucho más amplio que empecé veo que ahí está conectado un colega, Ernesto Sastre, Miguel Ernesto Sastre, que en ese momento corría a finales del 2019 y se nos ocurría cuáles eran las implicaciones sociales de que dentro de las universidades se estuviera dando, promocionando salud mental. O sea, bueno, ¿qué pasa hacia allá afuera? ¿Cómo se reacomodan las cosas? Ya que las universidades se están encargando de ofrecer servicios que no habíamos visto de esta manera. Entonces, empezamos con una fase cualitativa, no voy a redundar mucho en ello. Ahí les puse algunos datos respecto al muestreo que tuvimos, 25 entrevistas, los conceptos que nos interesaban en ese momento, cuál era el origen de los centros de salud mental, cuál era su rol en la sociedad, cómo se cuidaban las personas que brindaban estos servicios en las universidades, qué aspectos interculturales había que considerar para brindar esta salud mental y últimamente me ha interesado mucho el tema de democratización del acceso a la salud. Ya les hablaré un poco más. Ahora mismo me voy a abocar en esta segunda fase cuantitativa. Después de haber hecho esas entrevistas, decidí hacer una encuesta nacional, que ya va por su segunda edición y les hablaré más,
respecto a perfilar estos centros, es decir, por ejemplo, de qué dependen estos centros en términos organizacionales, o sea, a dónde están adscritos, si dependen más de una facultad o dependen de servicios a estudiantes o de dónde, o es outsourcing. Em, ¿Cuál es la población destinataria de estos servicios? ¿Quiénes brindan estos servicios? Y todo aquello que conllevaba también la, la intervención, es decir, con qué enfoques trabajan. Entonces, bueno, todo esto es lo que les voy a hablar. Esta es una pequeña tabla que afortunadamente ya se encuentra publicada. Más adelante les comparto todas las referencias. Y en esta tabla sintetizo un poco de aquellos procesos que cambian dentro de las instituciones educativas cuando empiezan a brindar servicios de salud mental y bienestar psicosocial. Algunas cosas que, digamos, esta metodología ponen tres grandes rubros: estructuras, interacciones o subjetividades. Y son algunas cosas, no están ahí volcadas todas las que he encontrado. Pero, por ejemplo, vamos de aquellas, digamos, más micro, que son las subjetividades. Cuando una institución educativa comienza a brindar servicios de promoción, de prevención e intervención, las subjetividades de las personas que participan dentro de una institución educativa cambia. ¿En qué sentido? Sus emociones, sus pensamientos, sus afectos se modifican. Esto es como parte de un proceso, no es de la noche a la mañana, ¿no? Y había algunas que me llamaron mucho la atención, que son solo los que resumí aquí. Por ejemplo, estudiantes reportando decirse que se sentían más tranquilas y tranquilos porque sabían que en sus instituciones educativas había espacios, llámese orientación psicológica, llámese, cada espacio tiene un nombre en nuestros centros, en los que podían, digamos, recurrir si les daba una crisis, si acontecía algo. Entonces, digamos, las subjetividades de los estudiantes se modificaban, pero no solo la de estos, de los jóvenes, sino también de los profesores, ¿no? Entonces, había subjetividades que incluso decían, no creo que nos esté tocando esto, no nos debería tocar esto. Eh, y digamos, todos estos cambios de subjetividades resultaban muy llamativos para mí, ¿no? Vamos a un nivel en términos ahora de interacciones. En términos interaccionales también cambiaban los elementos cuando una universidad empieza a brindar servicios de salud mental, porque, por ejemplo, dentro de un salón de clases, las interacciones se modificaban desde el momento en el que había ciertos hábitos de expectativa. Algún estudiante, por ejemplo, podía decir, ya sé que ahora están más sensibilizada mi universidad porque ahora sabe de primeros auxilios psicológicos, y entonces hay un hábito expectativa desde el momento en el que yo espero que mi profesora, mi profesor del salón, cuando ve que me está pasando algo, pues sepa de alguna manera hacer primeros auxilios psicológicos. En algunos espacios ya estaba pasando esto, ¿no? Está hábito de esperar, ¿no? Desde, digamos, hace unos 20, 30 años eso no pasaba, ¿no? No tenías estos hábitos de expectativa. Estos roles, estas interacciones, comportamientos en el día a día cambian también cuando incursionan en la promoción de la salud mental. Y vamos al elemento, me estoy yendo rápido porque quiero llegar a la encuesta. Otro elemento cualitativo que encontramos: cómo cambian las estructuras cuando las instituciones deciden brindar salud mental. Y una de estas estructuras, pensémoslas como aquellos elementos cristalizados que de cierta manera consolidan decisiones. Entonces pueden ser, por ejemplo, en una institución, cómo cambia el mismo organigrama, cómo cambia las normas, las legislaciones dentro de la institución para seguir proveyendo salud mental, ¿no? También ha cambiado también, por ejemplo, algunos mapas curriculares. Hoy en la mañana justo hablábamos con la doctora Paulina Arenas y comentaba, por ejemplo, cómo ahora la invitan a desarrollar materias específicas donde se trabaje aspectos socioemocionales, y que empiezan a anclarse a las materias de los mapas curriculares. Entonces, esto es otro ejemplo de cómo ciertas estructuras se han modificado con la promoción o la apertura de espacios que promocionan e intervienen sobre la salud mental. Si surgiera alguna duda al final, vamos a tener un espacio para dudas. Bien, pues vamos de lleno a la encuesta, que es a donde yo quería llegar. Esta encuesta, eh, digamos, pasa por una fase de pilotaje y de jueceo, y posteriormente la envío.
Yo en ese momento era postdoctorante de la UAM Ixtapalapa y la envío a los centros de salud mental universitario. Este es un constructo, es decir, hablar de centros de salud mental universitario. Yo sé que no todos se asumen a sí mismos como centros, por ejemplo, que algunos se autodenominan como clínicas, otros se autodenominan como área, ¿no? Otros directamente como orientación psicológica. Pero el constructo me daba la posibilidad de, digamos, nombrar toda esta heterogeneidad y que posteriormente iba yo a tener la oportunidad de desarrollar una taxonomía de este constructo, es decir, mostrar cuáles son clínicas y a qué se refieren con clínica, cuáles se llaman áreas, por qué se llaman áreas, cuáles se llaman, como ejemplo, una servicio, ¿no? Que implica que se denominen como servicio. Y todo esto, digamos, tenía yo después posteriormente la posibilidad de hacer toda esta taxonomía del constructo. Se los envío, la responden, no es una, en ese momento solo era autoaplicación, les tomaba alrededor de 40 minutos en responderla y participaron eh, 38 universidades. Hubo 3 universidades que dejaron incompletas preguntas y no pude después sistematizar esto, pero 35 quedaron, ¿no? Entonces, los datos que les voy a mostrar corresponden a 35 responsables, o sea, solo una persona por cada centro podía contestarlo y esta persona debía ser la responsable del centro de salud mental universitario. Entonces, responde esta persona y digamos, el tipo de cuestionamientos que le hice, ya los van a ver, se refieren a todo el proceso productivo de los servicios de salud mental y, digamos, toda la estructura del centro. Estas son las universidades, de los estados de las universidades en los que participaron. No es fortuito el hecho de que vean ahí líneas que predominan, como en este caso Ciudad de México, Puebla y Estado de México. Eh, Estos son los 3 grandes clústeres a nivel nacional en número de universidades. Esto es solo una impresión de pantalla y les puse el QR donde puedan revisar la información. A nivel de país, este sistema de información cultural tiene reportadas 3.404 universidades y en estos 3 grandes clústeres que acabo de mencionar se concentran el mayor número de universidades. Tan solo entre los 3 estados que ahí subrayé, Puebla, Ciudad de México y Estado de México se concentran 891 instituciones de educación superior. De hecho, la forma correcta de referirse a ellas es así, instituciones de educación superior. ¿Por qué no universidades? Porque universidades tienen ciertas particularidades que, por ejemplo, deben de tener ciertas carreras, debe de tener cierto tamaño, deben de tener posgrados y algunas instituciones de educación superior, por ejemplo, solo puede ser un centro de posgrado que ofrece maestrías, ¿no? No tiene una facultad que tenga licenciatura y así. Entonces, en estas instituciones de educación superior se concentran todo un, digamos, abanico más amplio, donde implica también, por ejemplo, tecnológicos, politécnicos, universidades interculturales y otras que no se consideran universidades. También ahí les puse la cita y al final están las referencias donde pueden encontrar esta taxonomía que desarrolla la CEP. Ah, justo está aquí. En esta, en esta gráfica les estoy mostrando de dónde fue que participaron más en esta encuesta que desarrollé, en la encuesta nacional de centros de salud mental. Universitario, participaron predominantemente universidades públicas federales y universidades privadas. Y en tercer lugar, universidades públicas estatales. Bien, en un momento, en el año anterior, no, ajá, en una semana de las ciencias sociales que organizó Comexo, la doctora Carolina Santillán y yo desarrollamos digamos, como una conferencia donde invitábamos a formar parte del grupo de trabajo del que hoy estamos aquí reunidos. Y en ese momento hablaba yo de algunos elementos que les dieron forma a los centros de salud mental. Es decir, por qué y cómo llegaron a ser los centros de salud mental lo que son, ¿no? ¿Desde cuándo? Algunos de mis estudiantes, por ejemplo, ya los tienen tan naturalizados que cuando yo les digo que hace 30 años no había centros de salud mental, que no eran tan comunes para los estudiantes,
se sorprenden muchísimo, ¿no? Y me dicen, y bueno, y que si te pasaba algo, ¿qué hacías o a dónde ibas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante desnaturalizar que también este origen, digamos, es reciente, ¿no? 3 décadas. Algunos otros centros tienen mucho más tiempo, pero el origen predominantemente viene hace 3 décadas y los datos lo arrojan. Ahorita se los mostraré. ¿Cómo surgen? No me voy a demorar mucho en esta diapo, solo mencionarles, por ejemplo, mucho de lo que sabemos de cómo surgen es a través de ANUYES, le solicita a las universidades en el año 2000 que abran espacios de tutorías, programas de tutorías. Entonces, en el 2000 ya se vuelve obligatorio y muchas universidades tempranamente se dan cuenta de que cuando atiendes asuntos académicos en tutoría, hay una fuerte relación para evidenciar que necesitas trabajar en temas también socioemocionales. Entonces, uno está muy relacionado con el tema de tutorías, entonces ahorita van a ver las cifras. Dos, otro origen es la prevalencia de sintomatología, cosa que seguro no resulta eh, extraño para ustedes que se los comento, que trabajan en estos espacios ante la prevalencia de sintomatología, ante la gravedad de trastornos que no se habían identificado con antelación. Por ejemplo, tanto la doctora Carolina Santillán Justo como la doctora Corina Benjet hablan de cuánto tiempo, han publicado incluso cuánto tiempo lleva un estudiante con ciertas sintomatologías que cuando se determina que algún diagnóstico, esto ya tiene 3 años o más años, ¿no? Ya venía el debut desde la preparatoria, desde la secundaria. Entonces, ante estos panoramas, son las instituciones de educación superior las primeras que empiezan a abrir estos espacios, ¿no? Eh, Otro factor muy importante son aquellos relacionados con el contexto social en el que se encuentran las universidades. Hay espacios de alta peligrosidad que justo para dar atención a sus estudiantes empiezan a abrir espacios para poder brindar, por ejemplo, intervención en crisis o contención o primeros auxilios psicológicos, ¿no? Asociados al contexto social. Otro elemento que perfiló el origen de los centros tiene que ver con el consumo, ¿no? Los índices de consumo que se detectaban en los estudiantes. En la UNAM, por ejemplo, existe el EMA, el examen automatizado, cuando ingresan, que se aplica tanto en media superior como en superior, y ahí podían ya encontrar algunos elementos del consumo, por ejemplo. Y esto es muy interesante. Aquí se relaciona mucho con lo que ahora estamos colaborando con CNEIP, porque otros espacios abrieron sus centros de salud mental como espacios formativos. Es decir, tenían un programa de posgrado que formaba psicoterapeutas y necesitaban abrir un espacio para poderles dar, digamos, supervisión y toda esta formación de habilidades hacia la psicoterapia. Y entonces abrieron estos centros de salud mental para poder crear esos espacios. Algunos de ellos, por ejemplo, comentan que ahora se enfrentan al dilema de cómo voy a hacer que un estudiante de posgrado le brinde psicoterapia a un estudiante de licenciatura y al rato el de licenciatura entra al posgrado, al mismo posgrado, ¿no? Y entonces se vuelven compañeros, ¿no? Y esto es un poco un tema de ético, ¿no? Un poco no, es un tema ético de relación dual. Pero bueno, estos son justo los elementos que les dan origen. Ya hablando de cifras, por ejemplo, yo les preguntaba en esta encuesta nacional, ¿qué tan diferenciadas estaban las actividades que hacían en el área de tutorías con las actividades que hacían el área de salud mental y bienestar psicosocial? El 78.4% me dice, están bien diferenciados, ¿no? Que es, digamos, uno diría está bien, es predominante, ¿no? Sin embargo, vemos ahí que todavía hay vamos, una buena parte importante, digamos, todavía la cifra de los que todavía no encuentran la diferenciación de qué hace tutorías y qué hace su área, ¿no? Que se encarga de salud mental. Aquí les cité a un autor que habla justo cómo las tutorías trabajando con salud mental son la mejor fórmula para tener trayectorias escolares exitosas.
En este punto quisiera detenerme un momentito porque lo comentaba hace un rato que les decía del constructo. Los centros son todo menos iguales, ¿no? Digamos, parecería una aseveración bastante sencilla de entender. Sin embargo, nos enfrentamos a que cada uno de ellos tiene una estructura bien distinta y que incluso cuando te encuentras centros que tienen estructuras similares, vienen de historias bien distintas. A eso se refiere la equifinalidad y la equicausalidad. Es decir, que causas similares pudieron arrojar centros bien distintos y que centros que se parecen pueden tener una historia bien distinta, ¿no? Entonces, este proceso de analizar los centros tiene que empezar como en un proceso de autoestudio del propio centro, que quién mejor que las personas que han creado el centro conozcan, identifiquen cuál fue el origen, ¿no? Del centro, cuál era la idea con la que lo querían hacer, qué les pasó en la coyuntura de la pandemia, qué cosas quieren cambiar, qué cosas quieren quitar. Digamos, es todo lo quise poner con la lógica de que quienes coordinan centros fueran, digamos, haciendo un poco un checklist, como decir, oh, no hemos hecho quizás eso, ¿no? Identificar dónde estamos y dónde queremos llegar. Hemos llegado donde queríamos, donde lo planteamos. ¿Qué nos falta para llegar a donde queremos? Entonces eso, digamos, requiere de alguna manera una pausa para ese proceso reflexivo. En este otro punto, salió en las encuestas, por ejemplo, de quiénes dependían estos centros, sus organigramas e incluso algunos centros que digamos, se sostienen como outsourcing, que no forman parte de la institución educativa, pero que les brindan servicios a la institución. Entonces, si a algún estudiante se le ofrece algo, les dicen, bueno, tienes servicio gratuito, pero tienes que ir aquí, ¿no? O sea, no está dentro de la universidad. Entonces, digamos, esto también es muy interesante. Esos son los menos, muy poquitos. Los que predominan son centros de salud mental universitario que dependen directamente de la Facultad de Psicología y de los departamentos de servicio para estudiantes. Hablemos ahora de los hallazgos respecto al origen y la demanda de sus servicios. Les recuerdo que la N era un 35, es decir, esa fue la muestra. Por ejemplo, aquí viene la relación tan interesante que hay con tutorías, porque predominantemente se abrieron a partir del año 2000. El 83.3 de estos centros que participaron en la encuesta se abrieron justo entre el 2000 y el 2020. Eso es bastante en los últimos 25 años. El 15.8% de estos centros justo se crearon específicamente en el año 2020. Entonces, revisando las gráficas, uno identifica cómo en ese año, justo por la coyuntura de la pandemia, se crean muchos espacios e incluso se eleva mucho la solicitud de psicólogos clínicos y psicoterapeutas en espacios educativos para atender estos servicios. Esta gráfica es sumamente, bueno, no es gráfica, esta tabla, nos habla, por ejemplo, de la media. ¿Cuánto personal en promedio tiene un centro en cada universidad? La media aritmética sale que 15. Para atender una población destinataria de estudiantes de 13.024 estudiantes. Esa es la media que sale. Sin embargo, cuando uno hace el análisis, la varianza sale muy alta. ¿Qué significa que una varianza salga muy alta? Que los datos están muy dispersos. Es decir, hay centros que solamente tienen una persona y hay centros que tienen 150 personas trabajando. Entonces, como la varianza es tan alta, lo que se hace en estos casos es leer la moda. Entonces, la moda es el número que más se repite y aquí les muestro, quiero llamar su atención a estas flechas. La moda resultó de una persona por centro. Es decir, el número que más se repetía en esta encuesta era que había una sola persona. ¿Cuál es el número que más se repitió de población? Que atiende a 2.000 personas, alrededor de 2.000 personas. Entonces es muy interesante cómo está robustecido este tamaño de solicitud. Entonces muchos reportan justo sentirse eh, rebasados, ¿no? Rebasadas.
En este otro punto, el 26,3% de los centros solamente trabajan mujeres. Es un trabajo predominantemente femenino, ¿no? Eh, y un trabajo emocional, digamos, lo hemos estado comentando en la semana, y bueno, eso con todas las implicaciones que ello tiene. Acerca de los servicios que se brindan en los centros de las instituciones de educación superior, déjenme decirles que estos son los 4 primeros lugares, es decir, prácticamente todos hacen orientación psicológica, intervención en crisis, canalización con profesionales de salud mental externos y sesiones de psicoterapia y primeros auxilios psicológicos. Quedaron empatados en 82,8%. Ahora, toda esta información nos hizo justo a la doctora Santillán y a mí pensar que había que, digamos, ofrecer o poner nuestro granito de arena en términos sociales para poder ofrecer espacios que brindaran aquellos elementos que estaban reportando los centros que requerían, ¿no? Desde capacitación, ¿no? Yo preguntaba cada cuánto recibían capacitación, si tenían presupuesto para capacitación, elementos que, digamos, nos podían arrojar cuáles eran las necesidades. Y una de estas, de las más importantes, era el uso, por ejemplo, de guías, protocolos, algoritmos. En cada enfoque además le llaman distinto, ¿no? De qué se debe hacer ante algunos casos, y ahorita vamos a hablar de eso, pero también la utilización de test, pruebas, cualquier forma que les permitiera evaluar los servicios y evaluar el estado actual de la persona, del consultante, del usuario, ¿no? Otro elemento que resulta bastante interesante en esta mapeo de los centros de salud mental a nivel nacional es ver quién los atiende, es decir, un trabajo predominantemente femenino, los perfiles y las actividades que llevan a cabo, ¿no?, en la producción de estos servicios. Nos topamos con las cifras de que tienen perfiles combinados, es decir, generalmente hacen varias cosas las personas que brindan servicios. Y esto hay que, digamos, tomarlo con mucho cuidado, pues porque hay que, digamos, ofrecer también elementos de autocuidado, ¿no? Te encargas de aspectos administrativos, de orientación psicológica, das clases, brindas terapia a estudiantes, además o brindas tutoría académica, en menos proporción hacen proyectos de investigación y también imparten terapia a colaboradores de la misma institución educativa. Entonces hay que cuidar muchísimo estos perfiles porque, digamos, esta angustia por compasión, el trauma vicario a los que se enfrentan cotidianamente, pues digamos ahí hay algo que poner mucho cuidado. En otro tema de hallazgos, digamos, cuando les preguntamos, pusimos una escala y les mencionábamos a qué se refería. No solo poníamos los números, poníamos a qué se refería, qué tan consolidados consideraban que se encontraban. Pues, por ejemplo, el 75% dice que no se encuentra consolidado. Ya esa es una cifra bastante interesante. Pues ya la siguiente fase que vamos a hacer es, bueno, ¿dónde te gustaría llegar? ¿No? ¿Qué necesitas para llegar a donde y qué considerarías que te haría sentir consolidado? Porque la consolidación de un centro no es la de otro, ¿no? Entonces habría que ver justo esto. El 60%, solo el 60% cuenta con estos protocolos y la palabra en sí misma puede producir alguna rispidez porque algunos enfoques pues no trabajan con protocolos, pero entiéndase por protocolos, así lo preguntamos, por eso en esta segunda edición vamos a cambiar esta palabra, porque puede ser justo que digan, no, es que en el enfoque que yo trabajo no usamos protocolos, ¿no? Bueno, denominémosle guías, caminos, decisiones cristalizadas, es decir, el qué se hace en estos casos. Llega alguien con cierta sintomatología y bueno, ¿qué procede? ¿No? Entonces, bueno, solo el 60% cuenta con protocolos y justo un 40% está requiriendo probablemente identificar. No los requiero, no los necesito, el enfoque no lo amerita, o qué pasa ahí, ¿no?
o sí los requiero y necesito apoyo para desarrollarlos, ¿no? Bueno, el 22% prácticamente no evalúa los usuarios sus servicios, ni el usuario ni nadie, ¿no? Entonces es sumamente interesante pues identificar, les decía, en esta siguiente fase que vamos a hacer, ¿por qué no evalúan, ¿no? Si algo está pasando ahí. El 67.7 realiza supervisión de casos. Y esta supervisión de casos para estos que sí realizan supervisión, de esas 67, el 47 lo hace con fines formativos. A estos centros que yo les platicaba, que tienen que ver con espacios formativos de estudiantes de maestría. Lo interesante viene a continuación, porque cuando uno se pregunta con qué enfoque teórico trabajan, es llamativo que estos servicios que ustedes ven en el cuadro azul se llevan a cabo en este orden de elección, con estos enfoques. Predomina en el país las instituciones, los centros de salud mental dentro de instituciones educativas que trabajan con enfoques comportamentales, después el nivel de elección, terapia sistémica, humanista, psicoanálisis o psicodinámico, terapia breve, integrativo y otros enfoques. Y yo ahí les pido hacer, digamos, una pequeña pausa a aquellos que trabajan en centros de salud mental, preguntarse si solo trabajan con un enfoque o trabajan con más de uno. Las, los centros que participaron en esta encuesta, muchos decían que no, y ahorita les voy a mostrar cuántos. Es decir, que el centro no es que esté específicamente adscrito un enfoque, es decir, si la persona se va, porque como la moda se acordarán, quedó en una persona por centro, y esa persona, por ejemplo, trabaja en enfoque cognitivo-conductual de tercera generación, comportamentales, y esa persona se va y llega a alguien, por ejemplo, del enfoque sistémico, todo cambia. Es decir, a un paciente que dejó de venir 2 meses, ahora llega y ahora es otro tipo de terapia por completo, o qué pasa ahí, ¿no? Entonces, ahí viene lo interesante en términos del enfoque y de la estructura que hay en los centros. Este es el número de enfoques que hay por cada centro. Los centros de salud mental que tienen un solo enfoque o sea, predominan, son el 37%. Esos les llamamos monoenfoque. Aquellos centros que tienen dos, pues ahí van a ver los 23%. Los que tienen tres enfoques, que pueden ser cognitivo, sistémico y psicodinámico, son el 26%. Y que tienen cuatro enfoques son el 14%, son los menos. Estos centros monoenfoque, ¿cuál es el enfoque que trabajan? Es decir, solo tienen un enfoque, pues ¿cuál trabajan? Estos son. Salieron empatados los enfoques comportamentales y el psicoanálisis o psicodinámico, y en tercer lugar el sistémico. Le llamamos monoenfoque por ponerle el nombre para podernos referir a aquellos centros que solo trabajan con un enfoque. Hay fortalezas de solo trabajar con un enfoque, que para aquellos que lo hacen seguro que ya los conocen. Conozco varios centros donde solo tienen un enfoque, y la fortaleza es que la selección de psicoterapeutas son muy cuidadosos y cuidadosas de hacerlas de una manera muy adecuada que corresponda con el enfoque. Otra fortaleza es la supervisión. No es lo mismo supervisar en uno o en otro enfoque, ¿no? Entonces, también la publicación, digamos, hay varios elementos que tiene virtud ser un centro monoenfoque. La capacitación también, por ejemplo. Em, Respecto, por ejemplo, a los elementos relativos a, bueno, ¿y esto qué implica, no? O sea, qué hemos descubierto, qué hemos estado dándonos cuenta? Bueno, que conforme se abren los centros de salud mental en espacios educativos de educación superior,
lo que les decía, se descubre que la sintomatología puede que ya haya debutado desde hace muchos años y que es necesaria trabajar en una prognosis o una identificación en las primeras etapas, en la preparatoria, en la secundaria, y de ahí que haya, digamos, mucho interés en educación media superior básica, ¿no? Por estas temáticas. Nos dio mucho gusto, por ejemplo, que en esta edición de la Escuela de Verano hubiera muchas personas que venían de, con interés, ¿no? De colaborar, de hacer estas redes que vienen de educación media superior y básica. Otro elemento bastante importante y que poner sobre la mesa para hablar sobre esta discusión es que hay instituciones que, digamos, tienen trayectorias muy largas, muy amplias respecto a el trabajo con algunos enfoques basados en evidencia, ¿no? Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando tienes la capacidad de sistematizar tu hacer cotidiano, de evidenciarlo, digamos, documentarlo, es un muy buen paso para poder establecer la comunicación. Hay cuando empezaba a hacer mi proyecto, muchas veces me preguntaban, ¿dónde puedo encontrar lo que estás trabajando? Y todavía no lo habíamos sistematizado. Y era un poco para nosotros un compromiso eh, lograr, digamos, ya tener documentos publicados porque no es otra cosa que poner sobre la mesa lo que encontraste y poder entablar una comunicación. Creo que eso es para mí eso es una publicación, poder tener algo con lo que quieres empezar un diálogo, ¿no? Entonces, en este diálogo, ahí puse algunos autores que vale la pena que nos sentemos a discutir y podamos en el futuro crear espacios para poder establecer digamos, cuáles son los caminos que ya se han recorrido y en aquellos centros de salud mental cuya labor es incipiente, que apenas van empezando, que, digamos, puedan nutrirse de aquellos otros centros que tienen más trayectoria y la experiencia. Entonces, esa también es una de las cosas que nos ha motivado a abrir este grupo de trabajo y es muy grato que vaya funcionando. Esta es digamos, la portada un poco de la ENSESME. La anterior se llamaba ENSESMU porque era Encuesta Nacional de Centros de Salud Mental en Universidades, pero en esta ocasión, en esta edición, vamos a abrirlo, vamos a contemplar la media superior también. La lógica era justo que los fenómenos que acontecen en centros educativos de media superior, centros de salud mental, de cierta manera son más complejos porque se enfrentan al tema de que atienden a población que son menores de edad, ¿no? Y además, estas redes intersectoriales que comprende un centro de salud mental cuando trabaja con media superior, pues implican buena medida y de manera muy cercana a los padres, ¿no? Hoy en la mañana teníamos una conferencia justo que hablaba de una manera magistral la forma en la que hay que contemplar el trabajo con los padres de familia. Entonces, en esta encuesta nos abocamos a hacer, digamos, a identificar también a los centros de salud mental en espacios educativos de media superior y a profundizar lo que ahora sabemos sobre la educación superior. Entonces, en el futuro les van a llegar a sus correos invitaciones a los que trabajan en centros de salud mental para que el responsable del centro conteste la encuesta y apoye muchísimo al equipo en términos de hacer ese mapeo, ¿no? Porque en México no sabemos cuántos centros hay. Hay universidades que, claro, que pueden tener un centro nada más, y hay universidades que tienen muchos centros. Tan solo pensemos en la UNAM cuántos tiene, ¿no? Eh, entonces, estos centros funcionan muchas veces de manera independiente, cada centro tiene su estructura, tiene una lógica, un enfoque, y eso es lo que queremos conocer. Este es el recuento de las personas el viernes, de los que se habían registrado a la escuela de verano de esta edición. Entonces quería yo mostrarles justo cómo predomina personas que provienen de instituciones de educación superior, pero que ya tenemos un importante número también de quienes coordinan espacios de salud mental en educación básica.
otro elemento importante era saber qué perfiles predominantemente tienen las personas que están participando en esta escuela de verano y bueno, y la gráfica muestra justo que contamos con predominantemente un perfil docente y también, digamos, justo quienes laboran en centros de salud mental. También nos llama mucho la atención que hay muchos estudiantes ya se encuentran interesadas e interesados en estas temáticas y que mostraban, digamos, justo ya algunos, ya trayectoria de yo he estado trabajando en investigación relacionada con esto, ¿sí? Pues bueno, incluso psicoterapeutas independientes. Bueno, esos son los perfiles de quienes están participando en la escuela de verano. Y bueno, a manera de proceso reflexivo, ¿qué tendríamos, digamos, que estar pensando en este panorama que nos arroja el ANSESMO? Uno es, les decía, ¿dónde están los centros? ¿Dónde quieren llegar? ¿No? ¿Son sus servicios, tienen un perfil de preventivo o digamos, o tienen ya perfiles remediales? ¿Están un poco atendiendo la emergencia o están, digamos, se encuentran situados en un momento en el que, digamos, no se sienten presionadas y presionados por atender una alta y sobrecarga y demanda, ¿no? Entonces, creo que este proceso reflexivo eh, se lo deben todos los centros, todos los equipos, en esas lógicas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? La unidad de análisis del centro es individual o es comunitaria, es decir, atiendo persona por persona conforme va llegando al centro o, digamos, tengo una visión, digamos, más amplia. A veces justo el enfoque, también el enfoque teórico, puede un poco perfilar eso. Si mi enfoque es más individual, pues atiendo persona por persona conforme va llegando y no tengo probablemente un perfil de servicios comunitarios o de terapia grupal. ¿Cómo llegan los estudiantes al centro de salud mental? ¿Cuáles son esos caminos? ¿Qué derivación? Em, ¿Cómo, incluso cuando los derivo con un profesional externo, les hago un seguimiento, no los hago, no lo hago, ¿no? Entonces, en esta lógica es como un buen momento para preguntarse cuáles son esos caminos, trazarlos, ver si, por ejemplo, solo hay caminos de derivación y estoy derivando y ese es mi objetivo, si me está funcionando, ¿no? O algo tengo ahí que ajustar. ¿Cuáles son estas dinámicas e interacciones en torno a la producción de servicios de salud mental, de promoción? Cuando digo servicios, me refiero a todo esto, desde el triaje, desde campañas preventivas, webinars, conferencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas dinámicas que se generan respecto a esto? Es muy grato ver, por ejemplo, que hay espacios cuyas dinámicas en torno a los servicios es generar comunidad. Entonces, como que está construido de cierta manera que genera la idea de comunidad, ¿no? Académica. No es como de tengo un estudiante y lo atiendo y es su problema y ya, si va bien es su problema y si no, también es su problema, ¿no? Entonces habría que identificar también qué dinámicas e interacciones se crean en torno de esto. Y esto lo he mencionado muchas veces ya a lo largo de esta charla, ¿cuál es la meta del centro? ¿Dónde quisieran llegar? ¿Dónde, cómo se ven, ¿no? En unos 10 años, porque muchos comentan que sienten que la solicitud de servicios crece y digamos que ahora a los que pueden, ¿no? Contratan más personal o capacitan voluntariado, pero no necesariamente, digamos, tienen una idea clara de cómo se ven en 10, 15 años o solamente, digamos, demanda creciendo y entonces, bueno, como también estos servicios se van a reacomodar, ¿no? O van a prevenir. Después de haber puesto varios elementos sobre la mesa, no he visto el chat a ver si hay alguna pregunta, pero bueno, agradezco su atención. Les quiero dejar ahí tanto el correo electrónico, que ya deben de tenerlo porque por ahí mandamos los enlaces,
del grupo de trabajo, pero también el sitio, ¿no?, en el que nos van a encontrar las grabaciones en el futuro de estas sesiones, las actividades que desarrollamos en el futuro. Y estas son las referencias. Y quedo atenta si hay alguna duda, con mucho gusto puedo responder. Por el momento no hay preguntas, Tere. Vamos a dar unos minutitos, ¿no? Si tienen alguna duda, pregunta, algo sobre el trabajo de Tere, pueden escribirlo en el chat. Por aquí hay agradecimientos. José, muchas gracias, información muy interesante. Mayra, muchas gracias. Doctora Teresa, estuvo increíble esta charla. Asael, extraordinaria investigación, doctora. Y José Ángel tiene una pregunta. Menciona, desde la perspectiva social y de lo que ha estudiado en el panorama a futuro, ¿cuál piensa que debería de ser el foco de atención o las áreas de oportunidad que deberían de atender las universidades que dan atención al alumnado? Gracias. Em, ajá, escucho una palabra, perspectiva social. Uy, el foco de atención creo que siempre debe ser los estudiantes, las estudiantes, y su bienestar. Entonces, me iría por eso. Ahora, construir una estructura en torno a asegurar el bienestar creo que debe ser el foco de atención. E identificar los riesgos, los retos. Entonces, para responder la pregunta, partiría de que lo veo como si fuera un sistema solar en el que el foco de atención debe ser, el sol sería, ¿no?, el de mayor peso explicativo en ese sistema, el bienestar, ¿no?, de los estudiantes. En torno al cual se creen modelos, se creen estructuras muy claras de cómo vas a entenderlo, ese bienestar, qué dimensiones vas a reconocer, qué quieres y puedes atender, qué no debes atender por alguna razón, porque por alguna razón, ¿no? Cada institución tendrá sus razones, pero tener muy claro que necesitas justo una estructura y una claridad de esos elementos del bienestar. Priorizar fundamentalmente en aquellos elementos que, digamos, estás, estás viendo, estás diagnosticando como en diagnósticos sociales, comunitarios, que son los prioritarios, ¿no? Tanto elementos, por ejemplo, no solo de patología o psicopatología, hay elementos de patología interaccional, ¿no? Por ejemplo, de equidad de género, de que tienes que identificar de cómo están aconteciendo las dinámicas institucionales y que a veces justo el centro de salud mental es el que evidencia que hay asuntos o problemáticas estructurales que hace décadas que no atiendes, ¿no? Y entonces es más fácil decir, no, es que tienen asuntos psicológicos, resuélvelos como de, ¿no? En realidad son todas unas dinámicas e interacciones que están, digamos, produciendo el escenario que tienes, ¿no? Entonces, creo que el foco debe de ser eh, todo este proceso reflexivo de la institución para identificar, más allá de lo que pudiese denominarse como psicopatología, que pueda haber otras interacciones y que pueda haber dinámicas y estructuras dentro de la institución que deben cambiar, ¿no?, para asegurar el bienestar, ¿no?, desfocalizar no solo el síntoma. Entonces, yo me iría hacia ahí. Espero haber contestado a tu pregunta, Bien, José Ángel. por aquí Samantha dice, ¿qué medidas sugeriría para ampliar la atención a estudiantes? Mm, Está súper interesante esa pregunta. Em, Ampliar la atención se puede de muchas maneras. Todo habría que ver con de qué recursos dispone la institución para ampliar la atención. Porque he visto, y una de estas
es justo la doctora Corina Benjet, por ejemplo, que han estado últimamente haciendo investigación en torno a el uso de la tecnología para ampliar los servicios. Les voy a poner las reseñas en uno de los artículos que contemple para esta presentación. Hay un artículo que analizan el uso de ciertos predictores basales que le llaman 218 predictores basales. Por ejemplo, si un estudiante, además de tener ansiedad, tiene depresión, si tiene, por ejemplo, justo alguna enfermedad física, si consume alcohol, si ha tenido algún tema de, por ejemplo, de ideación, diferentes variables que contemplan que la población que está solicitando los servicios, les pueden pasar ese como tamizaje, los pueden enviar, por ejemplo, a tener un tipo de seguimiento de psicoterapia en línea. Algunos otros no, ¿no? ¿A cuáles de estos estudiantes les convendría, o sea, digamos, toda esta estadística y todo este algoritmo indica con cuáles podrías derivar a un, por ejemplo, trabajo psicoterapéutico en línea, ¿sí? Como en Zoom, ¿no? A cuáles no les convendría, sino que necesitan trabajo psicoterapéutico presencial, e incluso hay a quienes derivan de a trabajo autodirigido, es decir, con una aplicación. Entonces, esa sería una muy buena manera de ampliar los servicios cuando, digamos, tienes la capacidad de identificar que hay perfiles que sí puedes, digamos, enviar a un trabajo psicoterapéutico en línea y que hay perfiles que no, ¿no? Ahora, si supongamos carecemos, que como nuestras universidades no tienen ese tamaño necesariamente de la UNAM, ¿cómo podríamos ampliarlo? Yo creo mucho en el trabajo preventivo, ¿no? Últimamente me han estado preguntando, por ejemplo, cómo estos trabajos de prevención comunitaria, también lo mencionaba justo ayer Carolina Santillán, de ampliar la mirada y de identificar en términos comunitarios cómo puedes crear espacios, redes, intervenciones que contemplen más allá del individuo, porque es mucho más complejo ir individuo por individuo a que si trabajas en términos comunitarios. Entonces, para mí serían esos dos, como los dos polos, ¿no? De cierta manera. Tanto el trabajo colectivo, comunitario, que implica también un tema de sensibilización institucional, como aquellos ya, digamos, mucho más tecnológicos, como este que les hablo y que está ahí en las referencias, de diferentes modalidades de terapia en función de ciertos predictores basales. Bien, Lili López dice, ¿hasta dónde corresponde a la educación cubrir la atención en salud mental? Esa es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia cada vez que presento. Y yo siempre respondo lo que, lo que me dicen a quienes entrevisto, más que lo que, digamos, tengo mi propia idea, ¿no? Yo soy de la idea de que hay que tener un claro límite, ¿no? Un límite muy claro que habrá cosas que no le toque a la institución, que lo debe de plantear desde, digamos, desde ya, ¿no? Y lo que me responden mucho en las entrevistas que hago con las personas responsables de estos centros es, si no lo hago yo, entonces ¿quién? Y tienen mucha razón. ¿Por qué? Pues porque fuera de la institución educativa, los servicios de salud mental en nuestro país, y lo comentaba el lunes la doctora Shoshana Berenson, el presupuesto es muy reducido. Las listas de espera, si tú vas a un centro de salud, eh, servicios de salud, te se hacen esperar un mes, 2 meses para darte apenas consulta con el médico y después con el psiquiatra, ¿no? O el psicólogo. Entonces, digamos, eso es la parte interesante de los centros de salud mental y de instituciones educativas, que están atendiendo en un proceso como de compromiso por el bienestar de sus estudiantes, aunque digamos hay que tener muy, muy claro hasta dónde les tocaría. Y la respuesta no es unívoca. Cada institución tiene su propia respuesta, hasta dónde me toca, ¿no? Hasta dónde puedo. Si no les ofrezco estos servicios, nadie se los va a ofrecer, ¿no? Entonces,
Es un poco como decir, la respuesta es compleja, múltiple. De hecho, ahí les invitamos en el futuro a construir estas respuestas, hasta dónde deberíamos, porque ese es el proceso en el que se encuentran ahorita las instituciones. Decir, oye, ¿me toca esto de verdad? ¿Tendría que estarlo resolviendo? Sí, coincido con ese cuestionamiento, muy buen cuestionamiento. Maritza dice, la participación en la escuela, en la encuesta es próximamente. ¿Pudiera haber un encuentro posterior para compartir buenas prácticas? Sí, la encuesta ya, digamos, tiene el visto bueno de un comité de ética. Em, Va a estar apoyada, y agradezco a CNIP que también nos está apoyando con eso. Y esperamos liberarla como en 2 meses aproximadamente. Está ahorita en una fase de pilotaje, ya pasó a la fase de fueseo. Y claro, de hecho esperamos, digamos, hacer varias cosas con lo que vaya saliendo de la encuesta. La encuesta va a estar abierta un año más o menos. Con este apoyo que ahora recibe de CNEIP, digamos, esperamos que la muestra sea mucho más amplia, porque pues antes era, digamos, yo y enviándoles desde mi correo el cuestionario, pero ahora, digamos, este tipo de eventos o en el futuro que llegue desde un correo, por ejemplo, del sitio del CNI, pues va a ser, digamos, esperamos una muestra mucho más amplia, les invitamos a participar. Entonces sí, esperamos eso y también las propuestas son bien recibidas. Mayra Fernanda dice, ¿cómo fue el trabajo para los centros en los que usted ha estado durante la pandemia de COVID-19? Ay, está muy buena la pregunta, Mayra. Muchos centros abrieron servicios que no tenían, por ejemplo, líneas de llamada 24 horas y que incluso cerraron ya. Por ejemplo, yo les preguntaba, ¿abrieron servicios? Y me decían sí. Y yo les decía, ¿siguen ofreciendo los mismos servicios? Y me decían no. Y de hecho, algunos abrieron servicios incluso para el público en general. No tenían que formar parte de la institución educativa, sino que la institución, digamos, abrió las puertas para que sus centros de salud mental también, además de atender a su comunidad académica, atendiera a las personas de afuera, ¿no? A grandes rasgos. Em, Muchos centros, obvio, brindaron sus servicios en línea. Siguieron ofreciendo webinars, siguieron ofreciendo elementos psicoterapia, ¿no? Asegurándose todos estos elementos, aspectos éticos que había que asegurarse. Em, de hecho, el lunes, no, el martes que tuvimos el taller de expediente clínico con el maestro Josué Napoleón Huerta, nos comentaba, por ejemplo, cómo esa coyuntura del COVID-19 aceleró en algunos casos que los expedientes clínicos de los estudiantes se llevaran a cabo en manera digital. O sea, no, a muchas instituciones no lo habían pensado y de repente dijeron, bueno, y es que ahora no me pude traer el archivero, no puedo, ¿no? Entonces ahora la forma en la que debo registrar las sesiones, estas notas y todo esto, tendrá que ser digital y de cómo me debo asegurar de la confidencialidad y el resguardo de esos expedientes. Modificó muchas cosas, muchas. Em, Había quien, por ejemplo, me comentaba que le tocaba brindar contención o primeros auxilios psicológicos por mensaje de WhatsApp o mensaje de voz. Me decía, yo jamás en la vida, ¿no? Estos psicoterapeutas pensé que tendría que hacer esto así, pero no había de otra, ¿no? Pues porque alguien no tenía señal y no había manera de hacer una videollamada y entonces, digamos, modificó sustancialmente los servicios. Creo que tampoco ahí, si te surge la inquietud, Mayra, no hay mucha publicación al respecto de cómo modificó los servicios. Si te interesa, nos buscas y hacemos algo, algún documento, algún artículo, porque no está muy documentado cómo lo modificó. Bien, Jesús Antonio comentó, interesante aportación. La pregunta que tengo es la siguiente. De acuerdo al estudio que mostraron con los centros donde muestran los enfoques en que trabajan, ¿sería adecuado o ideal el que se maneje solo uno? Ay, qué interesante pregunta. Todo depende de dónde quiere llegar el centro, del presupuesto que tiene. O sea, por presupuesto me refiero a la inversión. Pues porque imagínate que alguien llega a un centro que es monoenfoque, como lo denominamos, y el enfoque no termina, digamos, de
esa persona termina hallarse con ese enfoque. Y entonces dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿A dónde recurro? Entonces, yo diría, lo ideal quizás sería que tuvieran más enfoques y que pudieran hacer supervisiones por enfoque, pero si eso te implicaría un equipo muy amplio, ¿no? Entonces habría que encontrar, la respuesta viene, de encontrar esa red intersectorial, es decir, muchos niveles, donde si tú no puedes ofrecer un tipo de terapia para lo que está presentando ese estudiante o esa persona, puedas derivarlo en otro espacio que tampoco le vaya, por ejemplo, a resultar un gasto. De hecho, me llamó mucho la atención que también decían, es que me acabo de enterar que en este centro cobran y nosotros no cobramos, ¿no? Entonces también ese es un tema, ¿no? Hay espacios donde, digamos, los estudiantes están habituados a que el servicio cuesta y en otros espacios que es totalmente gratuito, ¿no? Entonces no pudieses derivar porque pues en el otro espacio probablemente no se lo den gratuito. Entonces, lo ideal sería poder ofrecer enfoques acorde a los perfiles, acorde a las necesidades, enfoques que tengan muy claro cómo aportan en estas sintomatologías, necesidades que se están presentando. Pues que tenga uno o más enfoques, eh, diría yo, todo depende de qué se ofrece a las personas que llegan ahí. En mi experiencia con ver los centros, tiene un gran potencial que sea un enfoque y que esté sólido. Por, digamos, la actualización, la capacitación, la estructura, cómo se hacen los expedientes, cómo se hace la supervisión. Tiene muchas bondades, ¿sí? A que sigamos es un enfoque veleidoso, ¿no? Llega alguien más y lo cambia. Entonces, digamos, todo cambia. Para redondear la respuesta, Jesús Antonio, me iría por centros con un sólido, digamos, enfoque, ya sea uno o dos, pero que no sea veleidoso, que no cambie tan rápido. Una pregunta relacionada de María dice, ¿usted considera que deberían utilizarse enfoques basados en evidencia o es suficiente con que exista el personal con el perfil de psicología independientemente del enfoque? Ay, qué interesante. Sí considero que todo depende del alcance que tiene el centro. Hay centros cuyo alcance del servicio es, por ejemplo, orientación psicológica, ¿no? Hay otros centros cuyo alcance es la derivación, ¿no? La identificación de cosas y de directa derivación. Entonces, todo depende del enfoque. Entonces, digamos, em, estableciendo que tienen muy claro a dónde quieren llegar, pues los perfiles que requieres son distintos. Entonces, si vas a dar, por ejemplo, psicoterapia, pues sí requieres que el que esté ahí colaborando tenga una maestría en psicoterapia. No puede ser alguien que estudió psicología, por ejemplo. Tiene que ser alguien que se for- formó en el enfoque, que fue supervisada o supervisado en el enfoque y que identifica incluso el tipo de asuntos que llegan. Porque, por ejemplo, tienes un centro en el que llegan muchos asuntos de consumo de sustancias, necesitas a alguien que esté muy capacitado y capacitado para eso. No puedes, digamos, poner así de, ah, sí, ya tiene la maestría. Ajá, y bueno, y el tipo de asuntos que vas a resolver no corresponde a lo que, por ejemplo, tú hiciste tu supervisión, ¿no? Te supervisaron casos clínicos con otro tipo de problemáticas. Entonces, sí es bien importante que les diga que cuando yo estuve haciendo esta encuesta me encontré con que había centros de bienestar psicosocial cuyos coordinadoras y coordinadores no necesariamente eran de psicología, por ejemplo. O sea, tenían perfiles que, digamos, que habían asumido ciertos asuntos de bienestar psicosocial derivados de la tutoría. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y por qué tiendes a estos asuntos? Y me decían, es que me dijeron que era buena escuchando a los estudiantes. Entonces había justo que hacer una revisión de qué perfiles tienen las personas que están coordinando estos espacios. Y si ofrecen servicios de psicoterapia, sí o sí tienen que tener la maestría en psicoterapia, por ejemplo, y estar especializados en esos enfoques, en ese tipo de problemáticas, asuntos, sintomatologías.
También al respecto, Benigno dice, de acuerdo a su experiencia, integrar un equipo voluntario a este tipo de proyectos es funcional. Qué interesante, sí. De hecho, el CREAS, y ahí Juan Martín nos puede compartir muchísimo de su experiencia, trabaja también capacitando voluntarios. Es muy importante decir que el voluntariado no puede hacer todo, ¿no? O sea, es que el voluntariado puede ser capacitado, por ejemplo, para un tema de PAPS, ¿no? De primeros auxilios psicológicos, pero no puede hacer más. Entonces, cualquier persona puede capacitarse para primeros auxilios psicológicos. Este proyecto de guardianes que tienen en la FESI es un ejemplo, ¿no? El voluntariado, pero hasta cierto límite, ¿no? Y de ahí tocan otros elementos. Entonces, sí hay muy buenas experiencias y de hecho han documentado hasta donde recuerdo el tema de guardianes. Sí funciona y, digamos, es muy importante tener claro el límite. No cualquier persona, digamos, puede además dar la capacitación a alguien de voluntariado. Bien, Daniel Velasco. ¿En los centros tienen mecanismos establecidos para resolver la demanda excesiva de atención o sigue siendo un problema presente en la mayoría de los centros? Es un problema presente. De, yo les preguntaba en uno de los reactivos cuánto tiempo esperaba en promedio un usuario para recibir atención que no constituyera una emergencia. Y me comentaban que a veces tardaban 15 días en poder recibirle, ¿no? Recién recibirle. Y era un número que se repetía mucho, o sea, como de 2 semanas. Entonces, si hay muchos servicios saturados y aligerar esas cargas es justo como una tarea que se están planteando, de cómo aligeramos. Por ejemplo, por eso les comentaba este proyecto de la doctora Corina Benjet, de pues haz algoritmos donde identifiques variables para poderles ofrecer otras opciones. No, digamos, no podemos con toda esta demanda. El análisis de por qué la demanda es, digamos, bastante complejo. De hecho, en la mañana del lunes tuvimos a la doctora Andrómeda de la Universidad de Hidalgo y comentaba justo todos estos elementos complejos en torno a por qué se están presentando tantas ciertas sintomatologías eh, y elementos y dinámicas sociales. Pero aligerar la carga, digamos, es en sí mismo un diagnóstico de cómo puedo aligerarla, qué opciones puedo ofrecer. Eh, si esta lista de espera me está resultando incluso funcional o de plano necesito hacer estrategias para que pueda distinguir esta lista de espera a que haya posiblemente algunas emergencias ahí, ¿no? Que no se reportaron como tales, pero que sí pueden estar siendo emergencias. A José Ángel le surgió otra pregunta. ¿Considera que sería prudente dar atención a los familiares de alumnos que están recibiendo atención psicológica para optimizar resultados, considerando que en muchos alumnos su malestar deriva de su contexto familiar? Sí, definitivamente. Sobre todo hay muchas experiencias documentadas en educación media superior y básica. Todo depende justo del enfoque en el que se quieran, digamos, hacer este tipo de acciones preventivas. Y nuevamente recurro a la conferencia de hoy, de la maestra, no me acuerdo el nombre, y, oh, y en esto, por ejemplo, nos comentaba cómo hay programas donde en 8 sesiones trabajan con eh, quien se encarga del cuidado de este joven. ¿Sí? Entonces, en educación media superior y básica, y cómo tenían muy buenos resultados, ¿no? Analizar las dinámicas y dar psicoeducación y brindar estrategias incluso de DBT, por ejemplo, de terapia dialéctica en los padres, ¿no? O sea, porque si hay elementos que son, digamos, producto de la dinámica de la casa y en ese sistema, pues obviamente tú tienes a esta persona, la envías nuevamente al sistema y todo nuevamente refuerza ciertas sintomatologías y conductas de riesgo. Entonces sí, o sea, habría que estar pensando cómo integrar a estos sistemas
Y les recomiendo buscar a nuestra ponente de hoy en la mañana que presentó justo eso, o sea, buscar artículos de cómo está documentado esto. Astrid menciona, ¿cómo lograr vinculación con las instancias públicas de salud mental para derivar en caso de trastornos mentales? ¿Cómo asegurar atención en tiempo y forma? Ay, qué interesante. Todo depende del contexto. Hay contextos donde es muy clara el camino de la derivación o la red que han establecido. Si ustedes son responsables de un centro, yo les diría, hay que preguntarse en su contexto quiénes atienden ciertos elementos y cómo puedo establecer un vínculo de derivación. Entonces, em, por ejemplo, en algunos estados de la República he visto que se hacen estas redes y entre la misma red se hace estas recomendaciones de no sé a dónde enviar, por ejemplo, se preguntan, no sé a dónde enviar un paciente psiquiátrico pediátrico, ¿no? O sea, que no le cobren. Entonces, entre las mismas instituciones se dicen, ah, mira, puedes mandarlo acá, aquí no le cobran, ¿no? Entonces, creo que es bien importante por eso establecer estos espacios de comunicación para identificar quién ya tiene las redes, quién va a crear su red, esto se llama redes intersectoriales. Em, ¿Cómo debo establecer ese vínculo? ¿Cómo se debe llevar correctamente a cabo la derivación, ¿no? Y cómo debo hacerle seguimiento si es que ya lo derivé. Y en algunos espacios funciona mejor que en otros, ¿no? O sea, habrá instituciones públicas, por ejemplo, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, donde puedes derivar y estás seguro que está en buenas manos, ¿no? O sea, habría que identificar cuáles son esas instituciones públicas que te puedan recibir derivaciones y porque también, digamos, la cercanía, por el contexto, por los servicios pueden estar ofreciéndose en línea. Entonces, sería como una actividad que sí creo que hay que hacer, ¿no? Como centro de salud mental en una institución educativa, identificar cuáles te pueden apoyar y aligerar tu carga. Ok, por acá Nancy nos da contexto antes de su pregunta y dice, en CONALEP Estado de México existe la figura del tutor del bienestar, cuya función es el acompañamiento socioemocional. Sin Ujú. embargo, solo damos la atención si el alumno presenta alguna crisis de ansiedad y tratamos de guiar, ya que no podemos darle terapia como tal. Cuando es necesario canalizamos instituciones como CIJ, DIF, entre otras. Sin embargo, el problema con el que nos enfrentamos es que el alumno no acuda donde se canaliza y no hay apoyo del tutor. ¿Qué estrategia podemos utilizar para que el objetivo se cumpla? Además, considerar que, por lo menos en mi plantel, cada tutora del bienestar tiene a su cargo 11 o 12 grupos, con un promedio de 40 alumnos en cada uno. Wow, sí es un reto, ¿no? Porque hay quien, por ejemplo, me dice, yo derivo y en la institución pública donde le pueden dar el servicio está a una cuadra y aún así no van. O sea, yo creo que ahí viene una cuestión como de evidenciar que se está haciendo institucionalmente todo lo posible para que la usuaria o el usuario llegue donde tiene que llegar, donde se está, digamos, se le da un croquis, si no es si no es de la ciudad, ¿no? Viene de otro estado, entonces le da un croquis de mira por aquí, estos son los teléfonos. Si es menor de edad, por ejemplo, el tema de solicitar hablar con sus tutores, padres, no sé. Entonces, institucionalmente llega un límite en el que no puedes, digamos, aunque quieras hacer más, ¿no? Pero es muy importante documentar todos estos esfuerzos. Y me remito nuevamente a nuestros ponentes de la semana. Nos decían en el taller de expediente, hasta documentar en el expediente que le diste la información es, digamos, algo bien importante para tu labor. No, no solo como que se quede en el aire. No, yo sí le dije dónde estaba la oficina, que donde tenía que ir, sino documentarlo. O que rechazó, por ejemplo, un servicio, o que no llegó. Todos estos elementos digamos, em, que brinda la institución, deben lograr, a final de cuentas, yo creo que uno de los fines debe ser el empoderamiento
y la autogestión de la salud, que tú le pones el panorama de todo lo que se, digamos, tiene y que le ofrece la institución y también otras instituciones afuera de la universidad o de la preparatoria, y ese es nuestro trabajo, digamos, como mostrar todo el abanico de oferta que tenemos para ofrecerle, o de salud mental, pero no podemos hacer más. Ya eso es súper importante, que exista claridad sobre cuáles los algoritmos que se activaron cuando viste cierta sintomatología o el protocolo que seguiste cuando presentó ciertas otras sintomatologías, pero más no se puede. Sí, pues viene es, digamos, un trabajo en equipo, porque si también notificaste a la familia y la familia tampoco, digamos, se implicó para lograr que llegar a donde tenía que llegar, pues es muy difícil. Es todo un tema de organización, de coordinación. Acá la última pregunta es de Lilia y menciona, en resumen, ¿se requieren más plazas para profesionales de la psicología con perfil en psicoterapia en el sistema educativo para atender estas necesidades o se requieren más plazas para estos profesionales en el sistema de salud o ambos? Sí, creo que ambos. Creo que ambos, porque he estado hablando con algunos psicoterapeutas que trabajan en clínicas del IMSS, por ejemplo, y yo me preguntaba qué tan frecuente era que llegaran estudiantes de educación superior a clínicas del IMSS a solicitar servicios de salud mental. Y no es nada frecuente. No es frecuente porque justo los tiempos de espera son muy largos, ¿no? Y por muchas otras razones. Pero en el sector salud se requiere una fuerte inversión para pues, no capacitar, para contratar y para capacitar gente que pueda atender esto. Y en las instituciones educativas creo que más que contratar se requieren elementos preventivos, ¿no? O sea, yo soy de la opción que es un buen momento para poner el límite. O sea, como en vez de crecer cada vez más en términos de necesitamos más psicoterapeutas en las instituciones educativas, creo que es un buen momento para decir, oigan, ¿hasta dónde debemos? ¿No? O sea, lo abordaba y ahí en las referencias yo les ponía un documento, un capítulo que este año salió de mi autoría en términos de cuál es el rol de las instituciones educativas en términos de democratización de la salud mental. ¿Por qué se están encargando las instituciones educativas? Hay alguien que probablemente afuera de las instituciones educativas no está haciendo algo. Y entonces, claro, ahí teníamos justo qué porcentaje de presupuesto tienes para la salud mental en el país. Reducido. ¿Y qué porcentaje de eso se va a hospitales psiquiátricos? Entonces, ahí hay una respuesta muy importante. Es una cuestión, le llaman en términos de ciencia política responsividad, como de quién nos está encargando de lo que tenía que encargarse. Por eso las instituciones educativas están haciendo otros elementos que probablemente tendrían que ir soltando, ¿no? Sabemos que ahorita no es una opción, pero como sociedad tendremos que ir construyendo las estructuras para que las instituciones educativas eh, pudieran justo trabajar en temas preventivos más que interventivos, porque hay instituciones educativas donde el centro de salud mental lo lleva, o sea, lo coordina psiquiatras, por ejemplo. Entonces, te habla también, por ejemplo, de que está llevándose a cabo este, procesos también incluso de obtención de servicios psiquiátricos dentro de la misma institución educativa, que no está pasando fuera de la universidad. ¿Por qué se están encargando de eso las instituciones? Bien, gracias, doctora Teresa. Agradecemos su participación. Doy por finalizada la ronda de preguntas y respuestas, ya que no hay otra en el chat. Y también agradecemos a los 100 participantes que se encuentran actualmente conectados. Gracias por todo su apoyo e interés. Y no sé si quiera decir algunas palabras, doctora Teresa. Pues nada más agradecer su presencia, el interés que han mostrado. Les dejé ahí algunos datos de contacto.